Bueno, bienvenidos a Neurociencia para Fisioterapeutas. Hoy lo tenemos a un amigo, el doctor Gustavo Gazzaneo. Él es doctor en física y se dedica a las neurociencias aplicadas, así que ahora nos va a comentar un poco más cómo se introdujo en este campo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lucas? Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio, por convocarme para charlar sobre estas cosas que son siempre tan interesantes. ¿Y cómo caí en esto? Bueno, un poco es lo que alguna vez hemos conversado, ¿no? Yo soy doctor en física por muchos en física atómica, particularmente en colisiones atómicas, y me volqué a las neurociencias por el hecho de que, bueno, siempre me gustó, siempre leí sobre biología, psicología y demás, y un poco la educación me llevó hacia las neurociencias. Los problemas que veían los chicos, los problemas atencionales que uno ve en los chicos que dicen, bueno, en la universidad no entienden nada, no se interesan, no les gustan las cosas. Y yo soy un convencido de que cada época tiene sus intereses y que nosotros los viejos no vemos los intereses de los chicos, entonces empezamos a estudiar. Hubo dos grandes cosas que me llevaron. Uno es esto, lo de la educación, empezar a entender cómo funcionaban los chicos y empezar a medir cuantitativamente cosas que nos indiquen cómo es que los chicos piensan, qué le interesan y qué no. Y por otro lado, una situación del país que en cuestiones de física atómica hubo un par de años en que no se financiaron los proyectos en los cuales estábamos trabajando, no se financió ningún proyecto en atómica en la Argentina, entonces dije, bueno, hagamos algo que sea realmente de valor, que impacte en la sociedad y que en todo caso veamos fuentes alternativas de dinero. Así que empecé a dedicarme a generar herramientas de diagnóstico en neuropsicología para poder medir atención cuantitativamente, empezar a utilizar herramientas como el eye tracking, que te permiten cuantificar, pero muy finamente, digamos, lo que la persona hace, e incluso entender o ayudarte a entender qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Cómo el cerebro está programando las actividades que se generan. Así que un poco así, un poco sin querer, pero con muchas ganas y básicamente el grupo que tenía como de 10 personas en la Universidad del Sur trabajando conmigo se mudó básicamente de física atómica a neurociencias Mira. y actualmente somos del orden de 10, 12 personas en la universidad y del orden de 25, 27 en el centro que fundamos. Bien, o sea que hiciste una revolución ahí en el departamento. Sí, sí, básicamente muchos les costó sudor y lágrimas porque, digamos, después de 10, 12, 15 años de estar Claro. trabajando en Atómica, en el cual uno domina el campo, sabe cómo se publica y demás, de repente cambiar y ser un ignorante completo, incluso no saber quiénes son los popes en cada área, los estilos de las revistas y demás, costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero realmente vale la pena. Es un tema apasionante. Sí, comparto con vos, Gustavo. Y mencionaste esta tecnología de la que vamos a hablar y nos vas a mostrar un poco. ¿Qué es el eye tracking? Eh, es, bueno, básicamente es algo que surgió ya en 1800, las actividades. Eh, los ojos son básicamente la fuente, junto con la audición, son básicamente la fuente de información, de entrada de información que tiene el cerebro. Y los movimientos oculares están condicionados por la actividad que uno quiere desarrollar, ¿no? Entonces se desarrollaron aparatitos que básicamente lo que hacen es detectar la posición de las pupilas, ¿sí? Y te indican cómo se van moviendo a lo largo de la actividad que uno va haciendo. Y hay, pero no sé, del orden de 7 formas distintas de medir los movimientos oculares. O sea, eye tracking es el traqueo de los ojos. Y de nuevo, hay varios dispositivos más invasivos, menos invasivos, mucho menos invasivos, que te permiten medir la actividad ocular cuando vos estás haciendo cualquier tipo de actividad. Claro. ¿Y qué tipo de movimientos mide el eye tracking? Bueno, básicamente, en esto en realidad uno debería clarificar más que qué es lo que mide. Lo que puedo hacer es mostrarte, te puedo pasar Dale. una mini presentación acá. Eh,
No sé si has notado, probablemente no, pero bueno, habiendo estudiado medicina, probablemente sepas que, por ejemplo, si uno ve un sapo cazando mosquitos, el sapo no activa su lengua hasta que el mosquito no se mueve. Es decir, si el mosquito o la mosca está contra la pared y está quieta, el mosquito no lo caza. Y efectivamente lo hace cuando el mosquito se empieza a mover, que uno diría, qué tonto el sapo, en realidad debería cazarlo cuando está quieto y no cuando se está moviendo, que es más difícil de agarrar. Pero ¿qué es lo que ocurre? El ojo y todo el sistema de visión tiene las mismas características que tiene toda nuestra piel en el cuerpo. En este momento nosotros estamos conversando y vos no te estás dando cuenta que tenés la remera puesta o que tenés los zapatos puestos. Quizás no los tenés porque estando en cuarentena uno, digamos, se está comportando distinto, pero el hecho es que hay una cosa que se llama adaptación neuronal y que es cuando algo está activando ese sensor por un tiempo determinado en el cuerpo, el cerebro deja de sensarlo, para que uno no lo vuelva loco, el que todo el tiempo esté activándose todo por todos lados. En los ojos pasa lo mismo. Los ojos tienen la misma capacidad de adaptación, que es la capacidad de adaptación de esta del... Normalmente en el ojo se llama fading, lo que ocurre, cuando uno está mirando a un dado lugar y la luz impacta y uno no mueve los ojos, los sensores de los ojos dejan de sensar. ¿Y eso qué significaría? Que si uno estuviese mirando, como por ejemplo yo ahora, miro la pared y me quedo fijo mirando la pared, lo que debería ocurrir es que el mundo debería desaparecer delante mío, por adaptación neuronal. Así como dejo de sentir el zapato, dejo de sentir la percepción de lo que está ocurriendo afuera. Entonces, eso es lo que le pasa al sapo. Si la mosca está quieta, el sapo simplemente no la ve, porque el sapo no tiene las instrucciones correctivas que tienen nuestros ojos para que el mundo no desaparezca. El sapo es esencialmente ciego si el mundo no se mueve por fuera de él, porque no tiene movimientos sacádicos como nosotros tenemos. Claro. Entonces, los movimientos oculares que nosotros tenemos son esencialmente, bueno, hay varios, ¿no? Que tienen que ver con la alineación, que tienen que ver con el ver 3D y demás, pero los que nos interesan respecto del eye tracking son esencialmente tres. Los sacádicos, incluyendo los microsacádicos, los de drift que se llaman, que es como desplazamiento, y después los de tremor o temblor, que es lo mismo que nos ocurre con la mano. Si uno quiere dejar la mano quieta, se mueve un poquito, porque hay disparos neuronales todo el tiempo que hacen que los músculos traten de mantenerse tensos, pero no les sale tan perfecto. Entonces, uno puede ver esos mismos movimientos en los ojos. Y, de hecho, la aparición de estos movimientos en los humanos son consecuencia de que el cerebro trató de evitar de que nos volvamos locos con que el mundo no desaparezca delante nuestro. Entonces, esencialmente significa, si yo estoy mirando la pared y dejo el ojo quieto, después de 80 milisegundos deja de percibir. Por adaptación neuronal debería dejar de percibir. Entonces, para evitar que eso ocurra, el cerebro le ordena permanentemente a los ojos que si está mirando una imagen fija, se mueva. Y se mueva. De manera tal de que nunca ocurra el fading, porque la luz siempre está impactando en lugares diferentes. ¿Sí? Esto lo puedo mostrar, se puede hacer una... A ver, ¿dónde es que estoy? Acá. Tengo acá unas transparencias en las cuales básicamente lo que les puedo mostrar, los movimientos son persecución suave, que eso es cuando uno, por ejemplo, está sentado muy cómodamente en la playa y de repente pasa una gaviota y uno ni siquiera mueve la cabeza y persigue la gaviota con los ojos, eso se llama persecución suave. De hecho, este tipo de movimiento es tan útil que, por ejemplo, permite diagnosticar esquizofrenia utilizando los datos de movimiento ocular. Es una de las herramientas que se utiliza hoy en día para detectar la esquizofrenia y el nivel que se tiene a partir de las alteraciones en estos movimientos. Después están los movimientos sacádicos, los de deriva y los de temblor, que eran los que mencionaba. Persecución suave es ahí la imagen del autito apareció y de repente uno se dio cuenta que algo se movía y lo empezó a seguir. ¿Sí? Los sacádicos, si uno pone una imagen como esta, ¿de qué manera uno explora la imagen? Lo que hace es algo de este estilo. Fíjense, los movimientos que se realizan, uno mira los ojos, mira un poco la cabeza, la boca. Esos son movimientos sacádicos que ocurren así. Son saltos bruscos de posiciones a posiciones. O sea, yo estoy mirando a la señorita, digamos, acá en la imagen,
y de repente cambio mis ojos sin mover la cabeza al señor. Entonces lo que hago es salto bruscamente de un lugar a otro. Y las fijaciones son estos puntos gordos que nos indican cuánto tiempo nosotros nos quedamos quietos con nuestros ojos. ¿Sí? Las microsacadas, fíjate acá que en este lado uno ve que hay movimientos largos, ¿no? Pero aquí hay un puntito rojo. Ese puntito rojo tiene todo esto que está acá, que son microsacadas. O sea, las sacadas nos sirven para explorar las imágenes que hay en el entorno y las microsacadas nos permiten explorar el detalle. Es decir, yo, por ejemplo, puedo estar mirando lo que hay detrás tuyo, hago sacádicos y luego cuando me paro en tu cara voy a hacer pequeños movimientos que me permiten explorar los detalles de tu cara. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Fíjate acá la lectura, por ejemplo. Esto está ralentizado, pero en lectura uno tiene este tipo de comportamiento. Y se ven dos puntitos, ¿verdad? Sí. Esos dos puntitos son las posiciones de cada ojo. Hay un ojo que es el director y el otro que es el que acompaña. Bueno, los movimientos que están registrados ahí son los sacádicos. ¿Sí? Y este es el tamaño de los sacádicos. Por ejemplo, el temblor es del tamaño de un fotorreceptor, digamos, de los ojos. La deriva es del orden de 10-12 fotorreceptores y las microsacadas son del orden de los cientos. Cuando las microsacadas se usan para explorar los detalles, como te decía, de ver en tu cara, por ejemplo, entonces la deriva se encarga de que el mundo no desaparezca. Es decir, cuando la microsacada está encargada de un objeto particular que el cerebro le da a la exploración, entonces para que el mundo no desaparezca, igualmente el cerebro ordena otros movimientos para hacer que el fading no ocurra. Es decir, este acostumbramiento neuronal no ocurra. Y estos son esencialmente, mirá, si prestás atención acá y mirás concentradamente el punto verde, vas a notar que los puntos amarillos que están alrededor empiezan a desaparecer. Sí. Bueno, eso es consecuencia de que las microsacadas desaparecen, digamos, se reducen considerablemente y entonces todo lo que está estático sufre adaptación neuronal. Mientras que las cruces se van moviendo todo el tiempo y entonces cambian de sensores y no desaparecen. ¿Se entiende la idea? Perfecto, Gustavo, sí. Bueno, y esos son un poco los movimientos oculares, ¿sí? Que uno puede utilizar como herramienta para un montón de cosas, realmente muchas cosas. Claro, y ya sabemos qué sistema de adaptación tiene el sistema visual para que no produzca justamente este acostumbramiento neuronal. Ahora, ¿cómo se mide todo esto que nos estás contando? Bueno, hay distintas herramientas, digamos, inicialmente, mirá, podría mostrarte imágenes, pero realmente vamos a perder mucho tiempo. Se han diseñado muy variados sistemas y hay desde sistemas que te ponen electrodos aquí en los costados, ¿sí? No sé si conoces cómo se hace una polisomnografía, que te ponen electrodos por muchos lados, te ponen electrodos en la cabeza, electrodos en los ojos, electrodos en el pecho, y entre los electrodos que te ponen acá, te ponen un par de electrodos aquí a los costados y otros dos aquí arriba, de manera tal de que cuando uno mueve los ojos, esos electrodos detectan el campo eléctrico que generan los ojos. Los ojos son unas esferitas que tienen distinta polaridad en la córnea que en la retina. O sea, la retina está cargada eléctricamente mientras que la córnea no lo está. Entonces, eso define lo que se conoce como un dipolo eléctrico. Cuando un dipolo eléctrico se mueve, genera un campo eléctrico y genera corrientes inducidas si uno pone electrodos. Y entonces, de esa manera uno podría medir los movimientos oculares. Esa es una de las maneras. Otra de las maneras es agarrar una lente de contacto, y ponerle una bobinita y pasarte cables que entren hasta la lente, que pasen por acá arriba, que conecten la otra lente y que te salen los cablecitos por acá por el costado y te ponen unos reverendos campos magnéticos de manera tal de que cuando vos movés los ojos, esas bobinitas se mueven en el campo magnético y generan una corriente eléctrica. Eso también te permite medir los movimientos oculares. Todas estas son terriblemente invasivas, o sea, te están metiendo cosas en el ojo. Las técnicas que hoy en día se utilizan
y que son las que nosotros estamos queriendo utilizar con chicos autistas y demás. Entonces lo que uno quiere es minimizar el tipo de digamos, hacerlo lo menos invasivo posible. Te vuelvo a compartir la pantalla y te muestro algunos de los dispositivos acá. El que nosotros utilizamos es uno que se llama Video Tracking, que esencialmente tiene esto. Vos tenés la pantalla de la KER y el dispositivo ese tiene unos diodos LED infrarrojos que emiten una luz muy potente. Entonces, eso se coloca en la parte baja de un laptop, por ejemplo, de una notebook. Vos lo pones en la parte baja, abajo de la pantalla, y eso ilumina muy intensamente los ojos. Entonces, la luz infrarroja no te perturba porque no la vemos. O sea, nuestros ojos no registran la luz infrarroja. Entre medio de esos LEDs hay una cámara que, por ejemplo, los dispositivos que nosotros usamos sacan 90 fotos por segundo. Hay aparatos que te sacan 30, hay otros que sacan 150. Tenemos dispositivos acá en la universidad que te sacan 500 fotos, 1000 fotos por segundo y hasta 2000 fotos por segundo. Y de esa imagen, al estar tan bien iluminada y en infrarrojo, las pupilas sobresalen marcadamente por el contraste que se da. Eso se puede ver acá. Lo que uno hace es pone el eye tracker acá abajo, ¿sí? Eso ilumina intensamente y te deja la pupila de esta manera. Es decir, te marca el ojo de esta manera y el puntito negro de la pupila se ve muy, muy claramente, ¿sí? Entonces lo que uno hace es, le asocia a la pupila una elipse o un círculo. Y el centro del círculo es lo que va a indicar la posición de la pupila. Entonces, en tiempo real, el aparato saca, por ejemplo, uno como saca hasta 2000 fotos por segundo. Uno apoya la cabeza acá, en la mentonera, aquí apoya la frente, y entonces de esa manera uno ve la imagen que está en la compu. Aquí adelante está la cámara y los LED infrarrojos, y esta cámara a uno le permite sacar 2000 fotos por segundo, que da una terrible precisión, muy, muy buena precisión, pero claro, es bastante limitante porque uno tiene que estar apoyado, ¿sí? Tenemos otros aparatitos como estos, que son una reverenda porquería, pero también lo disponemos. Esto te permite mover la cabeza, pero es muy incómodo. Y después tenemos aparatitos como estos, que esto se coloca debajo en la pantalla, como te decía, se conecta al USB y con el software que nosotros diseñamos te permite extraer la información en tiempo real, 90 veces por segundo, de la posición de cada ojo en función del tiempo y su ubicación en la pantalla. Entonces, de una manera sumamente no invasiva, porque ni te das cuenta que el aparato está ahí, yo te pongo un texto, te pongo una imagen o cualquier cosa ahí y te pregunto cosas, entonces vos mirás y yo con esto registro dónde estás mirando y lo registro 90 veces por segundo. Y eso me es un indicador, digamos, tenés un montón de información súper, súper valiosa respecto de lo que está ocurriendo. Tenés estos otros dispositivos que se han usado para marketing, en el cual vos te pones esto y vas al supermercado y esto te dice qué mirás en las etiquetas, por ejemplo, de los productos que vas a comprar. Claro. Te muestro solamente para que veas muy rápidamente lo que uno puede grabar. Esto es lo que hemos pedido a un chiquito, por ejemplo, leyendo, utilizando un eye tracker como los sencillitos que te mostraba. Fíjate lo que uno obtiene. Esto es la posición de ambos ojos en función del tiempo. Y ese es el comportamiento que el chiquito va teniendo a medida que va leyendo. Eso hacen sus ojos, en tiempo real. Entonces vos podés ver si tiene problemas de lectura, si no, qué tipo de problemas tiene, si no, si lee normal, si los tiempos, las cantidades de fijaciones, regresiones que tiene, si son normales o no. Es realmente muy, muy valioso el instrumento. Bien. Y con esto se puede cuantificar después, ¿no? Estadísticamente, sí. Claro. Claro, nosotros de acá sacamos la información, es decir, la posición que tenés en pantalla en tiempo real. Entonces de ahí podemos hacer un montón de análisis, ¿sí? De todo tipo, porque básicamente tenés la información para ser analizada. Ahí vamos, ahí está. Volvimos atrás. Bien. Bárbaro, Gustavo. Muy interesante esta tecnología, sobre todo para lo que lo están usando ustedes también, que es para el diagnóstico y para la progresión de tratamiento, que muchas veces lo que se le dificulta a los terapeutas, ya sea
en el campo de lo físico como también de la salud mental, a veces es tener herramientas objetivas que nos ayuden a seguir la progresión de ese paciente. Claro. Que pasa Eso, eso, sí. básicamente un poco lo que uno suele decir, lo que nosotros tenemos es de formación profesional, o sea, cada quien ve el problema desde su punto de vista y desde lo que sabe, y dado que yo vengo del campo de la física, en física uno mide todo, no solamente lo mide, sino también lo modela, lo representa. Y cuando yo empecé a ver estas cuestiones de los problemas atencionales en los chicos, lo que decía es, esto se tiene que poder medir, es decir, medir significa no solamente hacer como los psicólogos, sino se tiene que poder ir más allá y cuantificar, es decir, diseñar este tipo de instrumentos que te digan, un chiquito que tiene problemas de lectura tarda en leer un texto porque está haciendo esto, porque en realidad en cada palabra se para 2 veces, 3 veces, porque retrocede 5 veces a cada palabra, porque realmente hay algo, hay un indicador que cuantitativamente te permite decir que efectivamente está el problema, y los ojos son la apertura hacia atrás. O sea, si retrocede, ¿por qué retrocede? Es porque realmente no comprendió la palabra. Entonces vos podés combinar eye tracking, por ejemplo, con electroencefalografía. Y lo que estamos haciendo es trabajar para tener la data sincrónica de eye tracking y electroencefalografía, para ver la activación eléctrica en las áreas del lenguaje, por ejemplo, cómo se correlacionan con la observación que el chico tiene y con la conducta visual que el chico tiene. Chico, adulto, quien sea que uno esté evaluando, ¿no? Sí, sí, y esto en realidad es transversal, por ejemplo, en el campo de la rehabilitación a cualquier patología. Hay algo que estamos trabajando mucho a nivel mundial, ya creo que una gran parte del campo de la rehabilitación, de los fisioterapeutas, de los kinesiólogos, se están dando cuenta de que necesitamos tener más herramientas y más formación en lo que es aprendizaje. Y para esto es sumamente importante para el aprendizaje de esa persona, ya sea en algo que tenga que ver con lo académico, como también puede ser en una intervención de su recuperación física. Claro. Mirá, hay una de las. Nosotros tenemos en el centro que, bueno, solo a modo de comentario, cuando empecé a trabajar en estas temáticas, empecé en la Universidad del Sur. ¿Y cuál era la dificultad? Digamos, el principal problema que uno tiene es que uno está encerrado en su oficina, o en todo caso en el laboratorio, y es difícil primeramente interactuar con pacientes, es decir, gente que tiene problema real, ¿no? Y luego interactuar con los profesionales que se dedican a ver estos problemas reales en los pacientes. Entonces, la primera cosa que a mí me surgió fue, bueno, convoquemos a neurólogos, convoquemos a psicólogos y trabajemos en la UNS, en la universidad. Pero ¿qué fue lo que surgió? Vos no podés tener un neurólogo 2 horas y media sentado discutiendo con vos porque es imposible, porque tienen una cantidad de ocupaciones terrible. Lo mismo pasa con los psicólogos, con los musicoterapeutas, o sea, la demanda horaria que tienen es altísima. Entonces dijimos, hagamos lo opuesto, en lugar de hacer que ellos vengan, hagamos un lugar en el cual estén normalmente trabajando y nosotros estemos metidos ahí generando recursos y demás. Entonces, por esa razón abrimos el centro, el Centro Integral de Neurociencias Aplicadas, en el cual hay del orden de actualmente 22 profesionales del área de la salud mental, de todas las áreas. Tenemos neurólogos, psiquiatras, médico clínico, pediatras, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas, musicoterapeutas, optómetras, o sea, toda la gama de profesionales del área de la salud mental, y detrás de eso hay ingeniero electrónico, físicos, gente de computación, programando y armando recursos, ¿sí? Y cuando uno empieza a mezclarse, empiezan a surgir ideas. Uno dice, puede haber gente interesada en el área de deportes, como por ejemplo hay una chica, Daniela Ortega, trabajando con nosotros, que a ella le interesa ver cómo optimizar el aprendizaje de, por ejemplo, hacer acrobacias, hacer una vertical. Es decir, si vos le tenés que enseñar a un chico qué es lo que tiene que cambiar para que la vertical le salga, la pregunta es cómo hacerlo, porque cuando uno hace la vertical ni siquiera piensa qué es lo que está haciendo. Es todo tan rápido que no lo piensa. O sea, uno actúa, el cerebro va procesando hasta que optimiza. Pero si uno quiere enseñar, la pregunta es, ¿en qué optimizo? ¿Qué enseño? Y el punto está en que todo eso se puede medir. Uno puede tomar una cámara, ¿sí?, y filmar a la persona que está haciendo la vertical. Entonces uno puede utilizar, hay unas rutinas que se llaman Open Pose, por ejemplo,
que te permiten caracterizar todas las articulaciones del cuerpo. Entonces vos podés cuantificar las aceleraciones, las rotaciones de cada parte del cuerpo, ¿sí? Y medir, es decir, sacar datos concretos de lo que está haciendo y comparar a un experto con un novato y ver las diferencias que hay en cuanto a aceleración, aceleraciones angulares, disparos, saltos y demás. Entonces uno puede empezar a meterse en las variables cuantitativas y ver dónde tocar, ¿sí? Por otro lado, uno puede hacer eye tracking. El hecho es que cuando alguien va a hacer la vertical, sus ojos, los ojos, hacen un movimiento particular, ¿sí? Es decir, los ojos saben qué es lo, o sea, el cerebro sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, el ojo tiene cierto tipo de movimiento que si uno simplemente piensa en la vertical, los ojos lo replican. O sea, si uno solamente se pone a pensar cómo haría la vertical, los ojos hacen los movimientos como si estuviese haciendo la vertical. Y de hecho, el tipo de movimiento que tiene de un experto es distinto del de un novato, porque el experto ya sabe cómo es el movimiento y los ojos saben qué es lo que tienen que hacer, qué ver o qué no ver. Entonces uno puede, por ejemplo, hacer eye tracking de imagery motor, es decir, la imaginación del sujeto haciendo el movimiento y ver el tipo de movimiento ocular que tiene. Y si es cercano al correcto o no lo es. Y vos decís, bueno, ¿y esto de qué me sirve? El hecho es que uno puede empezar a entrenar el comportamiento, digamos, cuando uno está pensando en el movimiento, está planificando las áreas cerebrales del movimiento, el movimiento en sí, está generando microactivaciones en las distintas partes del cuerpo, que uno también las podría medir y cuantificar. Y ahora viene la cuestión. Imaginemos para qué le serviría a un musicoterapeuta esto. ¿Para qué corcho le sirve saber qué cosa hace con los ojos, cómo se comporta y demás? Bueno, el hecho es que uno podría, por ejemplo, una persona que tiene problemas de movilidad, que tuvo una ACV, que realmente no se puede mover porque perdió parte de la capacidad motora, de la activación del cerebro y la activación hacia el cuerpo. Uno puede mantener activas áreas del cerebro, que son las que planifican el movimiento, mantenerlas activas imaginando, ¿sí?, el movimiento, aun cuando no pueda realizar el movimiento real en el cuerpo. Pero mantiene las áreas cerebrales en actividad de manera tal de que el cerebro no las recorte. Porque el cerebro cuando no usa algo, lo recorta porque le gasta energía. Entonces uno puede volcar estas cosas que uno aprende midiendo los movimientos oculares de gente que tiene, por ejemplo, ACV, para ver cómo son el comportamiento motor que tiene en planificación, aun cuando no pueda realizar el movimiento. Y eso lo puede cuantificar. Y de hecho lo podría generar entrenamiento visual de manera tal de que genere actividad motora que le mantenga las áreas activas para no perder completamente la capacidad motora. Entonces es como todo muy atravesado, pero realmente poderosísimo todo esto. Sí, y cada vez hay más evidencia, Gustavo, de las técnicas o estrategias de intervención que tienen que ver con la observación de la acción, con el motor imagery, y cómo a nivel cerebral, muy bien como decís vos, que se van activando ciertas redes que son similares a la activación como si estuviéramos haciendo esa actividad. Con ciertas características, tanto observación de la acción como el motor imagery, siempre y cuando uno lo tenga en cuenta esto dentro de un proceso educativo y tener en cuenta también cómo el cerebro va generando esas conexiones sinápticas o cómo nosotros podemos prevenir el deterioro de esas representaciones de las redes, en caso, por ejemplo, de una ACV, pero también puede ser, Gustavo, en el caso, por ejemplo, de la inmovilización. Vos sabés que cuando nosotros tenemos un yeso, por ejemplo, o una bota, si te esguinzás el tobillo, ¿sabés cuánto demora el cerebro empezar a cambiar su manera de funcionar? No sé, pero debe ser muy rápido, ¿no? De perder la capacidad motora. No de perder la capacidad motora, sino que el cerebro empieza electrofisiológicamente a alterarse, por ejemplo, en las áreas sensorio-motrices. A las 10-12 horas de inmovilización de una extremidad, ya empieza a tener cambios electrofisiológicos. ¿Qué pasa? Durante 14 días de inmovilización, que es lo mínimo que te dan para inmovilizarte muchas veces, empieza a haber cambios a nivel estructural de esas áreas. Y peor Sí, aún, sí. ¿qué empieza a pasar? Empieza a cambiar la dinámica de esas áreas y las ondas cerebrales, por ejemplo, que se ven registradas en el electroencefalograma, durante el sueño, que tiene que ver
mucho con la consolidación del aprendizaje motor, ¿no? Cómo nosotros con estas intervenciones, con el eye tracking, nosotros podemos empezar a generar de manera objetiva un proceso de aprendizaje, de neuroaprendizaje con estas técnicas, ¿no? Claro, claro, sí, bueno, justamente es lo que decís. Mira, yo he visto muchos de estos trabajos, eh, cuando uno empieza a leer sobre estas temáticas, lo primero que surge es, por ejemplo, la rehabilitación, es decir, gente que ha tenido algún tipo de padecimiento o que tiene esclerosis múltiple o lo que sea, que vaya perdiendo movilidad y la pregunta es cómo hacer para mantener el movimiento tan activo como se pueda. O sea, el kinesiólogo básicamente trabaja en mantener activas las partes del cuerpo, pero hay que mantener activas las áreas cerebrales para que el cerebro no las recorte. Y ese es el entrenamiento que en buena medida ustedes realizan, o un terapista ocupacional o un musicoterapeuta. Pero el otro lado en el cual esto se hace es justamente el aprendizaje motor en danza, en ballet, en acrobacias. O sea, hay un montón de áreas en las cuales uno podría contribuir cuantificando los cambios, digamos, que hay, porque uno puede hacer el registro de la actividad motora ocular, pero también podés simultáneamente medir la actividad eléctrica, o sea, hacer electroencefalografía conjuntamente con la medición de los movimientos oculares y ver qué ocurre en las áreas motoras. O sea, eso no es para nada complicado de hacer si es que uno tiene los recursos y es capaz de combinar, digamos, un kinesiólogo con un computacional, con un electrónico que te permitan medir. Eso es un poco lo que hicimos en el centro, ¿no? Porque esto es como que se ve raro de repente, ¿y de dónde voy a sacar yo, kinesiólogo, estos instrumentos? ¿Me los van a vender? ¿Nadie me va a diseñar lo que yo necesito? Y esa es un poco la dificultad mayor, eso es lo que intentamos resolver en SINA, en nuestro centro. Claro. Pero sí es fantástico, realmente hay cosas muy, muy lindas para hacer. Sí, sí. Y también tener en cuenta esto de la transdisciplina, donde los profesionales tenemos que intentar de involucrarnos en otras disciplinas que pueden nutrir muchísimo el campo de acción de uno, ¿no? Bueno, un poco de esto que hace bastante que venimos haciendo, ¿no? De charlar con vos, por ejemplo, de charlar con psicólogos, con nutricionistas, médicos, tener opiniones que podamos ver un mismo problema entre todos y que cada uno de su visión pueda aprender del campo de los demás, pero también haga intervención en ese campo que muchas veces es más rico que quedarnos con la opinión de un colega que estudió lo mismo que nosotros. Sí, mira, es típico. Una de las cosas que creo que fue lo más valioso que se generó en SINA es justamente esta conversación entre distintas áreas y distintas disciplinas. Yo siempre digo, y en tu caso particular, un kinesiólogo, y lo mismo pasa en muchas otras situaciones, un kinesiólogo no solamente hace de kinesiólogo, sino que hace de psicólogo al mismo tiempo. Le suele pasar mucho a las nutricionistas. Los problemas de obesidad están muy vinculados a cuestiones de ansiedad, de depresión, digamos que digamos, la gente busca consuelo en algo que dispare dopamina rápidamente, y eso siempre es la comida, por ejemplo. Entonces, un nutricionista muchas veces hace las veces de psicólogo y tiene que saber hacerlo. O sea, tiene que estar formado y entender, porque la situación es real. O sea, la persona viene con sus preocupaciones y te las plantea como persona entera. No que al psicólogo le plantee un aspecto, al nutricionista otro. Es complejo. Y una de las cosas que yo creo que una de las fallas más grandes que tiene la Argentina es que en general no mezcla las disciplinas. Hay expertos en física, expertos en electrónica, expertos en psicología, en neurología, pero nunca se juntan. Y desde mi punto de vista, una de las cosas que creo que más valor tiene de lo que hemos logrado en SINA es que hablamos un idioma común. Uno físico, si vos tenés que generar algo y que le sea útil a un psicólogo, le tiene que ser útil. Entonces tenés que convertirlo a un idioma común en el cual nos entendamos. Es decir, yo no voy a venir a generar un test súper elaborado en el cual le voy a calcular la complejidad de la entropía, porque no tienen ni papa de qué significa. En todo caso, tengo que decir que hay un numerito que cuantifica las características de los movimientos oculares que te permite caracterizar la dislexia. ¿Cómo está fallando el sujeto? Tiene este número, que si vos lo ves en un neurotípico es tal, y si lo ves en un disléxico es tal distinto.
Y hay que generar un idioma común. Yo tengo que entender de qué trata la dislexia y la otra persona tiene que entender de qué trata eye tracking. Y lo mismo con el neurólogo y mezclar. Los ateneos nuestros suelen mezclar. Es súper divertido porque, claro, no hay expertos. Se acabaron los expertos en una conversación así. Porque vos te podés dar de experto en neurología, pero si yo te quiero hacer un cambio en el sistema de detección, yo soy el que sabe hacer el software que te permite analizar esos datos. Y el psicólogo te sabe decir qué cosa medir, o el terapista te sabe decir qué clase de instrumento se puede utilizar para medir cierta cosa. Entonces, se logra un idioma común que es realmente valioso. Hablar es realmente, le da muchísimo gusto porque se logra una conversación común. Y es muy lindo eso. Sí, sí, coincido totalmente, Gustavo. Creo que esto de las neurociencias trajo este Sí, resultado, ¿no? Este idioma común sí. que nos dimos cuenta que necesitamos saberlo, entenderlo y que desde la otra disciplina nos vamos a entender con este campo, que es sumamente interesante y también necesario que lo sepamos, cada uno en su disciplina, pero tenemos que saber sobre neurociencias, también conociendo sus limitaciones dentro de lo que es la neurociencia, o por lo menos en la actualidad. Y esto que decía es muy interesante, de cómo nosotros como kinesiólogos también tenemos que entender que no solamente estamos trabajando con una articulación o un movimiento determinado, porque en kinesiología, en fisioterapia se usa mucho screening de movimientos, cuando en realidad nunca se puede disociar la cognición, la emoción de ese No, movimiento y lo tenemos que saber a eso. sí. Y Gustavo, una última pregunta como para terminar el espacio. Esta tecnología de eye tracking, eh, de acá a un futuro, ¿cómo ves su inclusión terapéutica, no solamente en tu instituto, ¿no? Te digo a nivel que sea más cercano a los otros profesionales? Mira, depende un poco del área. La experiencia que tengo es básicamente en relación con distintos grupos de gente que tienen que ver con la óptica, por ejemplo, la optometría, Ujú. con gente del área de la psicología, gente del área de la neurología, digamos, algunas disciplinas en las cuales he tenido interacción con esta gente aquí, o sea, este grupo de profesionales aquí en Argentina, Sí. y el mismo grupo de profesionales, por ejemplo, en España. En España el año pasado y el anteaño estuve dando un curso, pero particularmente el año pasado, a comienzos del año pasado, di un curso sobre las aplicaciones de eye tracking en optometría, en psicología, en educación sí, bien dije ya, optometría, educación y psicología. Ujú. Los distintos grupos que fueron al curso, inmediatamente después me pedían de tener ese recurso en su consultorio. O sea, hay como dos grandes limitaciones. Por un lado es el costo de la tecnología, es decir, cuánto cuesta tener un eye tracker, que hoy en día acá podría ser relativamente barato. Tenés eye trackers que por $650, por ejemplo, podrías tener en consultorio, con habilitaciones para uso de investigación, para uso clínico y demás. Y por otro lado el soft, que ese es el que nosotros generamos, y en España están ávidos de tener tanto el soft como el eye tracker. Si vos lo ves acá y pones eso mismo acá en el contexto, la gente se entusiasma, pero el entusiasmo llega hasta ahí. O sea, es un entusiasmo que decae exponencialmente hasta el momento en el cual vos empezás a decir, pones el eye tracker y tenés que calibrar y la cosa, como que se pone realmente muy difícil. Es como que nuestro terreno todavía no está preparado para recibir un recurso de ese estilo. Tiene cierta resistencia por desconocimiento. Pero esto es habitual en Europa. Ujú. De hecho, la detección de autismo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de detección temprana de autismo en Estados Unidos y en Europa. Hoy en día, a un bebé de 6 meses lo ponen en una cuna, le ponen una bóveda y ponen un eye tracker y le permiten, ese dispositivo le permite medir el comportamiento ocular que el chiquito tiene. Y eso no es que sea súper habitual, pero en las clínicas más avanzadas lo tienen. Medir problemas atencionales en clínicas en Europa es bastante habitual. Por eso cuando yo lo presenté y conté el software y las características que tenían, mucha gente decía, quiero tenerlo. Si hago eso mismo acá, no me dicen nada. Digamos, es una cuestión de, viste esto de ir cultivando, sembrando para después obtener los resultados. Bueno, nos lleva tiempo, como a todo, Ujú. como en casi todo.
hay un tiempo que va a llevar de adaptación porque el entorno no está preparado, que será algunos años. Después todos estarán contentos y buscando el recurso cuando, claro, Europa ya lo va a tener, lo va a haber tenido hace 10 años. O sea, el desfasaje tecnológico que hay es del orden de 10 a 15 años mínimo entre un lugar y el otro. Por costos, digamos, por avidez de la tecnología y de los recursos. Estamos lejos, sin dudas. Sí, 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 sí. Pero es verdad que se hace complejo, Gustavo, porque nosotros, por ejemplo, tenemos el Emotiv para electroencefalograma y también lleva todo un tema, un aprendizaje y demás, y son herramientas totalmente, a ver, accesibles, pero después cuando lo querés Sí, incluir a la práctica del consultorio, a la práctica clínica, el contexto social y cultural ya ahí empieza a estar un poco más complicado. sí, pero mira, te hago un comentario respecto de en qué es ventajoso tener o no tener este tipo de recursos. Nosotros hacemos evaluaciones neurocognitivas y, por ejemplo, en España, cuando se hace una evaluación neurocognitiva, vos puedes tener, por ejemplo, problemas atencionales o problemas de dislexia en un Sí, chiquito, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay otros problemas que están vinculados a la visión, que tienen que ver con la estereopsis, que tienen que ver con la motilidad ocular y demás. Muchos chicos, del orden del 30% de los chicos, hoy en día en cualquier sociedad, tienen de estos problemas de motilidad ocular, de habilidades de visión, que no tienen que ver con las que chequean los oftalmólogos. ujú, ¿Sí? Un oftalmólogo chequea la fisiología del ojo, pero nunca se detiene a ver, por ejemplo, vos tenés que leer y tus músculos oculares tienen que hacer un sampleo claro, sobre el texto, que si los músculos no están habituados a mantener los ojos con cierta precisión, se cansa el cerebro de hacer el intento. Entonces, ¿qué significa? Empieza a fallar en la lectura. Y entonces, como el 30% de los niños tiene este tipo de problemas que no son detectados en Argentina, vos lo que terminás teniendo es chicos que terminan yendo a un psicopedagogo para hacer un tratamiento por problemas atencionales o de lectoescritura cuando en realidad no tienen ese problema. Es decir, la técnica que están utilizando es la incorrecta y básicamente porque no tienen la tecnología apropiada para el detectar diagnóstico. lo que verdaderamente está ocurriendo. Claro, ¿Entendés el problema, no? O sea, el tener o no tener el recurso hace la diferencia. Vos podés tener un resonador en el cual ves la estructura del cerebro, o podés tener un resonador funcional que te permite ver cómo están siendo las activaciones. Y puedes ver, el área del cerebro parece estar anatómicamente sana, pero sin embargo puede tener un problema de activación que se puede ver a partir de hacer tractografía o resonancia funcional. Si vos claro. tenés el dispositivo o no lo tenés, hay una diferencia muy marcada. Ujú, Un cirujano, un neurocirujano que va a abrir un cerebro y vos le mostrás la tractografía para ver cómo es que los axones van rodeando un tumor, hacen una diferencia sustancial entre que le cortan o no le cortan un pedazo del cerebro que claro, puede inhabilitarlo para ciertas capacidades. Y eso es lo que hace la tecnología. Y por otro lado es el comprender la tecnología, manejarla y poner esas cosas en práctica. Esa claro. es la diferencia que tenemos nosotros respecto de los otros. Cuando uno dice que tienen más recursos, no es que solamente tienen más dinero. O sea, lo han volcado en tecnología que te permite realmente diferenciar cosas que son Ujú, valiosas. sí, 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 tal cual, Gustavo. Eh, bueno, yo creo que esto queda mucho por desarrollar, como decís, sobre todo acá en Latinoamérica. Así que, y tener en cuenta las ventajas que tiene todo esto, ¿no? Desde estar abiertos como profesionales al acceso a otras tecnologías, entender otras cosas y salir de esa zona de confort, a veces de quedarse con lo que uno ya sabe Sí. y empezar a estudiar otras cosas por ahí un poco más complejas al principio, pero que mejora muchísimo la calidad profesional, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero bueno, es tiempo. Como decíamos, ¿no? Las neurociencias le está llevando un tiempo meterse en el contexto, cada vez hay más aceptación, cada vez hay más recursos, pero el entorno todavía sigue siendo, digamos, sigue teniendo una inercia relativamente grande, Ujú. pero bueno, todo es tiempo, todo tiene un proceso, ¿no?
uno puede entenderlo, resistirlo o adaptarse a él, intentar cambiarlo, y yo creo que en eso estamos, en buena medida, tanto vos como nosotros desde este otro lado, estamos intentando hacer eso. Van a venir buenos frutos, así que hay que seguir tratando. Bien. Excelente, Gustavo. Bueno, desde ya te agradezco por el tiempo y bueno, para contactarte con vos o con el grupo, ¿tener alguna dirección? Sí, bueno, está en nuestra página. Primero, no, muchas gracias a vos por el espacio. Y después está en nuestra página. Nuestra página es www.sinaweb.org de organization, y ahí hay contactos, ahí nos pueden escribir. O bueno, me buscan y me mandan un mail, mi correo está dando vueltas por ahí, así que no hay ningún problema si localizan mi nombre o nuestro centro, también el grupo de la universidad. O sea, es relativamente fácil encontrarnos en la web. Así que Bien, agradecido por el espacio, Lucas. a vos, Gustavo, así que nos despedimos de los colegas acá en Neurociencia para Fisioterapeuta y lo esperamos en otro video.